Vamos a ir a la palabra de Dios. We're going to go to the word. ¿Está listo para la palabra? Are you ready for the word? Diga fuerte amén. ¿Está listo para la Say palabra? amen. Are you ready for the word? ¿Cuántos están dormidos? How many are asleep? Ok. Ok, ahí los sugieres le van a dar Okay. con el bote de las The ofrendas. usher are going to give you some with the Es broma. bucket. Vamos a ir a la palabra y le pido por favor que me acompañe We're going to go to the word, and I'm going to ask you to go with me en Hechos capítulo 15. on Acts chapter 15. Voy a leer del versículo 16 I'm going al to read 18. from verse 16 to 18. Y Dios me dio un mensaje no solo para predicar hoy, God gave me a message not only to preach tonight, sino un mensaje para la iglesia para este tiempo que estamos viviendo but a message for the church for the time that we're living in, y para los tiempos que vienen por and delante, for the times that are coming up, los tiempos que ya están a la puerta. the times that are already in the door. Y el título de este mensaje And the title of this message es Protégete contra la plaga y contra la falta de alimento que viene a las naciones. it's protect yourself from the plague and from the lack of food that it's coming for the nations. Sé que es un título tal vez muy dramático, I know it's maybe a dramatic title, pero hay tiempos que nosotros estamos viviendo, but there's times that we are living, o mejor dicho, que el mundo está or pasando, better say that the world is going y la through. Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. And the Bible says that the world will go into from Las cosas, hay quien art está to part. esperando que las cosas mejoren. There's people that are waiting for things to get better. Las cosas en el mundo no van a The mejorar. things in the world are not going to get better. Las cosas van a ir de mal en peor cada The things are día. going to go from bad even to better. Hoy estamos viendo cosas mucho peores Today we are seeing things even that are even very bad que la que vieron nuestros padres. from the ones our parents saw. Nuestros hijos hoy están viendo y Our kids experimentando are cosas seeing and experimenting things que nosotros no vimos, that we didn't see. y para nosotros son cosas And gravísimas, for us are things that very bad. porque la maldad se va multiplicando sobre la tierra Because the evil is multiplying on the earth. y es urgente And it's urgent que la iglesia aprenda a adorar y alabar a Dios. for the church to learn how to praise and how to worship. Que la alabanza y la adoración sea restaurada en la For the iglesia. praise and the worship to be restored on the church. En Hechos 15, verso 16, On Acts 15, chapter 6, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y restauraré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al 17. Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, que desde hace mucho it tiempo means from a long time el ago, Señor está hablando y está the anunciando Lord is esto, speaking and announcing cosas this, que nosotros estaremos viendo things that we're going to be y seeing, cosas que ya están and comenzando things that are already happening ahora en este tiempo, today in this time. y que tal vez las hemos visto, And then maybe we have seen them, pero no las hemos but entendido. we haven't understood them. No hemos entendido el tiempo espiritual We en el haven't cual estamos understand viviendo. the spiritual time that we are living in. Pero dice la palabra que es necesario que el tabernáculo de David But the word says that it's necessary for the tabernacle sea of David reedificado, sea levantado to be nuevamente. restored again. Ese tabernáculo es un tabernáculo muy diferente The tabernacle is a very different al tabernacle tabernáculo de from the Moisés. tabernacle of Moses. El tabernáculo de The Moisés tabernacle of Moses, era un tabernáculo donde tenía todos los ritos y los it was a sacrificios, place where they have all the rituals and sacrifices, donde tenía todas las ordenanzas, where they have all the orders, donde la presencia de Dios descendía where the presence of God will come down una vez al año once a year, y se manifestaba a una sola persona, and it will manifest only to one que era el person, sumo sacerdote. which was the high priest. Escuchaba la voz de Dios He will listen to the voice of y God, salía, and he will go levantaba out, sus manos raise his hands, y bendecía al pueblo and bless the people una vez al año. once a year. Pero el tabernáculo de David But the tabernacle of David, era un tabernáculo completamente it was a diferente. completely different tabernacle. Era una tienda, It was a tent, tal vez muy similar a este maybe edificio, similar to this building. pero era un lugar
completamente diferente, donde las puertas estaban But abiertas it was a complete different place where the doors were open y donde todo el pueblo podía venir y podía entrar. and where everybody can come and También estaba praise. el arca del pacto, el arca del testimonio, Also there was the Ark of the Covenant. pero lo que diferenciaba el tabernáculo de David, But what's the difference between the tabernacle of que era un David, tabernáculo donde había alabanza y where adoración. was a tabernacle that was Diga conmigo, praise alabanza and y worship. adoración. Say it with me, praise Dígalo and worship. fuerte, Say it loud. alabanza y Praise adoración. and worship. 24 horas al día. 24 hours a day. Había miles de músicos, There were thousands of musicians. había cientos de There were cantantes hundreds of que eran singers adoradores a Dios, that were worshipers to God. y había una organización tan perfecta And there was such a perfect que las organization 24 horas del that día 24 hours a day había una constante alabanza y there adoración, was a constant praise and worship donde la presencia de Dios where the presence of God y la gloria de Dios era and the tan glory fuerte of God was so strong porque la adoración era constante because the worship was constant. y era un lugar donde había mucha alegría And there was a place with a y lot había of mucho happiness regocijo en and el a lot pueblo, of joy in the people porque todos podían venir because everybody y can todos come eran tocados por la and presencia everybody de was Dios. touched by the presence of the Lord. Era un lugar donde todos podían venir a la It intimidad was a con place Dios. where everybody can come to intimacy Y with dice the la Lord. palabra que en ese lugar los cantos que se entonaban And the word says that in that place the songs no eran that they cualquier were singing, canto, it wasn't just anybody eran any cantos song. que eran compuestos. There were songs that they were composed. Esos son los salmos. Those are the psalms. No solamente David escribió los salmos, Not only David wrote the psalms. muchos adoradores Many worshipers y precisamente que estaban encargados de la adoración and those that were in charge of the componían worshiping, esas canciones they will make those songs que eran primero poemas that they were first poems y después le ponían la música and after they will put the para music adorar a Dios. to praise the Lord. No solamente eso, Not only that, sino David but David inventaba los instrumentos invented the instruments para adorar a Dios. to worship God. Instrumentos que nunca, obviamente no existían, Instruments that of course they pero didn't él los exist in that inventaba. time, but he will invent componía them. las He canciones, will fix the songs. componían la He música, will fix the music. inventaban los He will instrumentos invent the instruments para darle la primicia, to give the praise, la the excelencia excellency de la adoración a Dios. of the worship to Y God. ese era el tabernáculo de David, And that was the tabernacle of era un David, tabernáculo de alabanza y which de was a adoración. tabernacle of praise Entonces and cuando worship. dice la palabra que es necesario que el tabernáculo de David So when the word says that it's necessary for the sea tabernacle of sea David to be restaurado, restored, habla que en este tiempo it speaks about that this la time alabanza y la adoración the praise and the worship tiene que ser restaurada en el has to pueblo be de Dios. restored in the people of God. Cuando hablamos de cuando Dios suelta esta palabra When God releases this al word pueblo to the people, en el Antiguo Testamento, Old Testament, y ahora lo vamos a leer, and now we're going to read it. Nuevo Testamento, New Testament, dice esta palabra es para nosotros it en says, este tiempo. this word is for us in this time. Había sacerdotes And en there el was, pueblo. Priestess in the people. Había levitas en el pueblo. There were Levites on the Los people. levitas The Levites era la familia o la tribu encargada was the family or the tribe that are in precisamente charge de servir a Dios to serve God y de la alabanza y de la adoración. and the praise and worship. Entonces no era cualquier persona que improvisaba. So it wasn't just anybody to improvise. Eran músicos They were que venían de singers generaciones, that were coming from generations, de muchas from generaciones, many que lo generations. suyo era tocar That instrumentos for them it was to play y the perfeccionar instruments el canto and perfect the sing y perfeccionar la música and to perfect the songs con la que adoraban en la which presencia de what Dios, they en would el templo praise de Dios. in the temple of God. ¿Qué te quiero decir con esto? What I want to tell you Que is había this, sacerdotes, that they were priests, había levitas o había they were músicos, Levites or musicians, había todos los ritos y los all sacrificios, kind of rituals and sacrifices. pero la palabra were de there. Dios viene But the word of God y le comes dice, es necesario and says it's necessary que
el tabernáculo de for David the tabernacle of David sea to be restaurado. restored. Quiere decir que había mucha música, This means there was a lot of music. había muchos There instrumentos, were a lot of instruments, había muchos ritos y a lot of sacrificios, rituals and sacrifices. pero había algo que hacía But falta there was something that it was missing. y era la verdadera alabanza y That was the true adoración. worship and ¿Cómo? praise. Si How? tenían todos los If músicos, they had all the musicians, pero faltaba la adoración. but they were missing Había the muchos praise. cantos, There were a lot of songs, pero faltaba la alabanza. but it was the worship was missing. Y Nuevo Testamento dice la And New palabra Testament says the word que es necesario que el tabernáculo de that David it's necessary for the tabernacle sea of David restaurado to be restored, para que entonces puedan venir todos los gentiles so all the Gentiles can come, y para que puedan venir todos los que no conocen a Dios and all of those who doesn't know God y can puedan come. venir todos los que están de alguna manera en cautiverio All the ones that are in captivity para que haya un lugar can come, and there can be a place donde puedan venir a adorar a they Dios can come and praise the y Lord ser bendecidos. and be blessed. Entonces la iglesia ha confundido mucho So the church has been confused a y lot. más en este tiempo de And tecnología mostly in this time of technology, se ha creado muchas we veces have created a lot of un time, show, un a espectáculo show para sustituir to substitute la verdadera alabanza y la the adoración. true praise and worship. Tenemos mucha producción de We música. have so much production of Hay music. luces muchas There's veces. lights many times. Tenemos We proyectores have projectors. y todo un sistema de luces y And a whole sonido. system of sound and Y system. tenemos muchas cosas. And we have a lot of things. Pero dice la palabra que es necesario que sea restaurada But la the word says that it's alabanza y necessary la for adoración. the praise and worship to be Y restored. entonces la iglesia muchas veces So en the el, church- en el contexto del mundo Many times in the context of the world, o en el pensamiento del mundo, or in the thinking of the world, venimos a la we iglesia come to church y creemos que la alabanza y la and we adoración believe that the praise and the worship es un espectáculo, it's a show. son There's canciones songs donde venimos a animarnos un where poco we come to animate ourselves a y, little, y confundimos and we get confused lo que es la alabanza y la adoración what the praise and worship con un is espectáculo. with the show. Por eso dice la palabra que es necesario That's why the word of God que el says that it's tabernáculo de necessary David for sea the tabernacle restaurado. of David Amén. to be restored. Amen. En Amos capítulo 9, verso 11 al 15, On Amos chapter 9, esta es la palabra que encontramos en Hechos, this is the word that we find on Acts. donde dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, cerraré sus portillos. ¿Qué quiere decir cerrar los portillos? What it means to close the doors. Los portillos eran esos huecos que había en la muralla, It was those holes that were in the wall, esas partes que estaban those destruidas, parts that were arruinadas, destroyed, ruined. y precisamente por ahí el enemigo podía entrar. And through there, the enemy Los, can come in. los espías podían The infiltrarse spies can go inside a través de esas partes del muro que estaban through caídos. those parts of the wall that were Pero dice damaged. que cuando el tabernáculo de David sea But restaurado, it says when the tabernacle of David will entonces be los restored, portillos serán cerrados then those holes will be restored, y las ruinas serán and levantadas. the ruins will be raised again. Es decir, el pueblo, hay una falta de protección I mean, there's a en el lack of pueblo protection on the people por la falta de adoración y de by alabanza. the lack of praise and worship. Y el enemigo a veces entra And the enemy y sometimes causa muchos problemas comes in and causes a en la lot of trouble familia, in the families, en el ministerio, on the ministry, en el on matrimonio. the marriages. Y precisamente es porque hay partes And it's because there's parts donde el enemigo puede entrar, where the enemy can go in, donde el enemigo puede causar daño. where the enemy can cause damage. Pero dice la palabra que cuando el tabernáculo de David But the word says when the es tabernacle of restaurado, David will be restored, entonces esos portillos then those holes son cerrados. are sealed. Las ruinas por donde el muro está The caído, ruins where the wall is fall down, entonces ese muro puede ser levantado so that wall can be restored. y trae protección sobre el And it pueblo. brings protection over the people. El versículo 13 dice la escritura, Verse he aquí 13. vienen días, y pongan mucha atención. Primero dice que necesita que el tabernáculo de David sea levantado. First it says for the tabernacle of David to be restored.
Versículo 13 dice, he Verse aquí 13. vienen días, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificaré, y dice, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Diga conmigo el efecto de la alabanza y la adoración. See it with me, the effect on worship and praise. La alabanza y la adoración tienen un efecto sobre el pueblo de Dios The praise and worship has an effect on y the people también of tienen un God, efecto sobre la tierra. and it also has an effect on the earth. Lo primero es que cuando el pueblo de Dios empieza a alabar y adorar a The Dios, first thing is when the people of God starts to worship and el praise the tiempo Lord, y el proceso natural the time and the natural process empieza a ser acelerado. it starts to get in faster. Dice, después de que ese tabernáculo es It levantado, says after the tabernacle has been entonces raised dice again. la palabra que vendrán días So the word says days will come donde el que va arando where the one that is alcanzará al segador. working, it's gonna catch up with the one that El is que ara la harvesting. tierra es el que recién va abriendo para poner la The semilla. worker is the one that is opening the land to Pero plant the dice, seed. va a alcanzar al que ya va segando la cosecha. And is going to catch up to the one that is already harvesting. Dice, y el pisador de las uvas, And the one that steps on the grapes, cuando el que pisaba las uvas era ya cuando se cosechaba, the one that steps in the grapes is the y one se that ponía when en they el do lagar, harvest, it will put y es in en a un momento basket, de gozo y and that regocijo was a moment of y de rejoice fiesta and para happiness todo el pueblo, and party for the whole people, porque eran los primeros frutos, because it was the first y fruits. entonces los pisaban So they para would step on them que produjera el vino. so they can produce the wine. Dice, pero el pisador But it says the alcanzará stepper al que va poniendo la simiente, will catch up to al the que one va that is putting poniendo la pequeña the plantita little plant para que crezca y produzca to be grown fruto. and produce fruit. Yo trabajé hace muchos años, A long time ago, trabajé I en los worked viñedos on a vineyard, y precisamente trabajé también plantando los viñedos. and I actually work planting the Y vineyards. cuando plantas un viñedo, And when you plant a vineyard, aquí en California, right here in California, primero plantan la semilla first you put the seed, y crece la planta. and the little plant Póngame grows. atención, Pay cuando attention. crece la planta, When the plant grows, entonces hacen un injerto then they make an insert con la mejor vid que hay. with the best vid that there is. Pero tarda de 3 a 5 But años it lasts from 3 to 5 para que years esa vid crezca for that root to grow, y comience a dar los primeros to frutos. start giving the first fruits. Después pasa una temporada After a moment passes para by, que season pueda passes by, cosecharse to be able to y harvest para que pueda ser llevada al lagar para pisarlo. and to be able to take to the place they're Es gonna decir, be lleva stepping on. de 5, 6, 7 años. So it means it has from para 5, ese 7 proceso. years for that process. Pero dice la palabra que vendrán tiempos But acelerados the word says that there are going to be times donde el que va of poniendo quickness la simiente, la for the pequeña one that is plantita, putting the little plant, ya el que viene pisando la uva vendrá detrás de the one that él. is stepping on the grapes are going Porque to serán be behind tiempos him. tan acelerados de Because prosperidad there's going to be such time of prosperity que lo que naturalmente, that for naturally, por ejemplo, cuando alguien pone un by negocio example, when somebody puts a y dice business hay que hacer una and inversión he says we're going to make an investment y hay que comenzar el and negocio, we're going to start our y business. bueno, sabemos que lleva un tiempo en And que we ese do know that negocio it takes comience a time caminar. for that business to start working. Hay quien tiene que tener un budget, un presupuesto, There's someone that has to have a budget. porque al principio cuando comienza el negocio Because at the beginning when no the produce, business starts, it doesn't a veces produce hay anything. pérdidas Sometimes there's y losses. hasta después de un tiempo And after a time, comienza a dar it starts ganancias. to make you Bueno, money. para nuestro tiempo sería así, Okay, for us it will be que like será this. algo tan It will acelerado be something very fast. que desde el momento que el pueblo de Dios está that from emprendiendo, the moment for the people en of God ese to be momento started, in that ya estará moment, recibiendo gran they will bendición. be receiving great Por eso blessing. dice la palabra que serán tiempos That's why the word acelerados. says it's going
going to be such a quick Es un time. tiempo de mucha It's a bendición time of big blessing sobre las inversiones de la over the iglesia, investments of the church, sobre los negocios, over the businesses, sobre los trabajos. over the jobs. Y esto es algo And sobrenatural, this is something overnatural. algo que no se puede explicar Something that we cannot con el explain entendimiento humano, with their human knowledge. porque ¿cómo podemos explicar o entender Because how can we understand or que lo que explain lleva un proceso de 6 o that 7 whatever años has a process of 6 or lo 7 estemos years, viendo en un par de we are semanas? seeing it in a couple of Todo el weeks. fruto de la All the bendición. fruit of the blessing. Bueno, todo esto viene Okay, all of these cuando comes la verdadera adoración es when the restaurada. true worship is La restored. adoración The worship hace que la tierra dé su fruto, makes for the land to give its fruit. hace que la tierra produzca It bendición makes the land to reproduce y hace que blessing. los hijos de Dios And it makes for the sons of God puedan ser can be prosperados. prospered. Entonces diga conmigo, tiempos de mucha bendición So y say it with me, prosperidad. times of a lot of blessing and prosperity. También vienen tiempos de liberación There's also times of freedom sobre todos aquellos que están viviendo bajo opresión. over those that are living on oppression. Ya sea, por ejemplo, en adicciones, Maybe on addictions, tal vez en pandillerismo, maybe on gang en related, el alcoholismo, on alcohol, o prisioneros a otras muchas or cosas. prisoners to many other things. Y estoy hablando todos los que pertenecen al pueblo de Dios And I'm speaking to those who belong to the y people también of los God, que no pertenecen al and pueblo those de who don't Dios. belong to the people of Porque God. hay muchos que son pueblos, son hijos de Because there's Dios, so many that are people pero of que de God, alguna manera han caído. but somehow they have fallen. Por eso dice la palabra, 7 veces caerá el That's why the justo word says 7 times the judge y will 7 fall, veces será and levantado. 7 times he will get up. Cuando los justos caen, When the just falls, pero hay un pueblo que sabe adorar a but Dios, there's a people that knows how to worship hay algo God. que produce There's espiritualmente, something that produces spiritually, donde cadenas de where opresión, chains of oppression, donde ataduras where espirituales, spiritual ties, donde la depresión, where the depression, las ataduras, por ejemplo, a las the adicciones, ties to the addictions, donde una persona está adicta a la where pornografía, a person can be addicted to donde pornography, está encadenada a otras muchas where he cosas. can be chained to many other Esas things. cadenas de una manera sobrenatural Those chains for a overnatural way comienzan a romperse. is going to start to break. Por eso dice la palabra That's why the word says que cuando Pablo y Silas that when Paul and fueron Silas tomados presos were taken y los llevaron a la to cárcel, jail, los pusieron en el calabozo de más adentro, they put him in the deepest cell. los golpearon, They beat him up. pusieron sus manos y sus pies en el cepo, en un pedazo de madera, They put their hands in a piece para of que wood no pudieran so moverse, they were be able to y move. estaban en medio de la oscuridad. And they were in the middle of the darkness. Pero a la medianoche, But dice at la but palabra, at midnight, says the que ellos word, comenzaron a entonar cantos a Dios, alabanzas a they Dios. started to worship the A la Lord, medianoche, singing. At midnight, Les ataron las they manos, tied their hands, les ataron los they pies, tied their feet, los golpearon, they hit him. pero hubo algo que no But hicieron. there was something that they No les didn't taparon do. la boca. They didn't put Y cuando Their se mouth juntaron dos adoradores and when two worshipers en got medio de together, las in the tinieblas, middle of the darkness, en medio de una in the prisión, middle of a prison, a la medianoche, at midnight, ellos entonaron cantos y they were alabanzas al singing Señor. and worship to the Entonces Lord. dice la palabra que la cárcel comenzó a So the temblar. word says that the jail started Los to shake. cimientos de la prisión comenzaron a romperse The jail started to break, y dice que las puertas de las prisiones comenzaron a and the abrirse. doors of the prison started to open. Las cadenas de los presos comenzaron a The soltarse. chains from the prisoners started to break. Naturalmente estaba pasando eso. Naturally, that was happening. ¿Por qué pasó todo? ¿Por qué las prisiones se abrieron? Why did the jails get open? Porque había dos adoradores Because there were two worshipers que estaban entonando cantos y that they alabanzas a were la medianoche. singing and praising at midnight. Y entonces algo sacudió espiritualmente la ciudad. Something shaken spiritually the Y city. todos los que estaban presos, entonces las cárceles fueron And all abiertas. of those that were oppressed, the cells were open. Por eso cuando hay alabanza y adoración, That's why when there's praise and worship, los cautivos son liberados the captive ones are para que free, puedan venir a Tierra so Santa. they can be in a holy land. Entonces tus hijos, tu So familia, your sons, your family, tal vez tus padres,
padres, maybe your parents, tal vez uno de tus hijos que está en las drogas maybe one of your sons that is in o drugs, que está metido en el pandillerismo, he's in gangs, o tal vez sea tu esposo, or maybe your husband, o tal vez sea el lugar donde tú vives. or maybe it's the place where you live. Cuando hay alabanza y When adoración, there's praise and worship, algo comienza a suceder en la something tierra, starts to happen in the algo land. comienza a suceder en la ciudad, Something starts to happen in donde the la city, gente tiene libertad para poder venir a los pies where de the people Cristo. has freedom to come to the feet Amén. of ¿No es Christ. una Amen? bendición? Denle un aplauso Isn't al that a Señor. blessing? Y esto es algo que va a bendecir tu vida. El versículo And this 15 is something that dice: is going to bless your life. Verse pues yo 15 los says, plantaré sobre su tierra "Well, I will plant them over your y nunca own más land, serán desarraigados. and they never again will be Esto habla que cuando hay alabanza y la adoración, This speaks that when there's praise and worship, entonces la iglesia tiene legalidad sobre la tierra. so the church has legality over the Diga land. conmigo legalidad. Say it with me, legality. Es como, imagínate un homeless It's like, imagine a homeless que levanta su casa that he builds his house como puede, de cartón, any way he can, con una with pequeña tienda, cardboard, a little tent, pero no le pertenece el lugar, no le pertenece el but the terreno. land doesn't belong to him. Viene el dueño o vienen las The autoridades de la owner or the ciudad authorities of the city come, y en un día lo remueven y lo sacan. and in one day ¿Alguna they vez ha remove visto him and esto? take him out. Have you seen this? Bueno, dice la palabra que cuando hay alabanza y Where adoración the en el word pueblo, says that when there's praise and worship on the people, nunca más serás desarraigado de tu tierra. never again you will be taken Es out from decir, your que land. la iglesia comienza a tener legalidad sobre So la it means tierra, that the church starts having legality over se the land. convierten en It propietarios turns into owners, y tendrán protección del and they will have Todopoderoso. protection from the Almighty. En otras palabras, In another words, la iglesia va a comenzar a tener legalidad. the church is going to start having legality. Y el pueblo hispano muchas veces tiene problemas And the Hispanic people has a lot of trouble para poder sometimes tener su propia to casa. be able to have their own houses. La iglesia hispana muchas The veces, Hispanic church, a y la lot of gran times, mayoría de las and the majority veces, of the times, tiene muchos they problemas have a lot of trouble para poder tener su propio to edificio, be able to have their own su building, propio terreno their donde own poder land edificar. where they can build. Pero cuando hay una verdadera alabanza But y when there's a true adoración, praise and worship, hay algo que Dios hace, there's something that God que comienza does, la iglesia a tener that the legalidad church sobre la starts tierra, having legality over the land, donde el devorador ya no va a poder venir a sacarte de where tu the eater tierra. cannot take you out of your land. No va a poder venir a robarte el fruto de He la cannot come tierra. and steal the fruit of your Y land. si estás trabajando, And if you are y working, si estás and edificando, if you are building, y si estás comenzando tu and if negocio, you're starting your business, el devorador the eater no va a poder venir a quitarte is y a not gonna come to be sacarte, able to take you out, porque ese es el fruto because that's de the la fruit bendición of de the Dios, blessing of God. la cobertura del Todopoderoso. The coverage Diga of the conmigo Almighty. fuerte la Say cobertura. it with me, the coverage of the Entonces Almighty. la alabanza y la So adoración the praise and the worship abren los cielos opens the heavens para que la protección de Dios for the venga protection sobre of la God iglesia. to come over the church. Antes de seguir en la enseñanza, Before going forward in the teaching, y lo voy a hablar ahora porque el Espíritu Santo me lleva a hablarlo en este I'm going to momento. speak to you because the Holy Spirit takes me to speak En la to you. semana pasada, a principios de la semana At pasada, the beginning of last week, tuve un sueño, no sé si sueño o visión. I had a dream. I don't know if it's a Digo, dream no or sé a si vision. fue sueño o visión porque fue de noche. I don't know because it was at nighttime. Pero vi el grupo de alabanza y de But adoración. I saw the worship team, Pero no solamente el equipo de la iglesia, but not only the team of our church, sino había un grupo de hermanos que estaban alabando y adorando. but there was a group of brothers that were praising and worshiping. Y entonces después de un momento And after a moment, comencé a escuchar I started to hear un mover de fieras, a literalmente. movement of predators Fieras que venían that were coming. y había una cerca And de there was madera. a fence, a wooden fence, Y era una cerca muy frágil. and it was a fence very weak. Y esas bestias estaban golpeando con mucha And fuerza. those predators were hitting it with a Con lot tal of fuerza strength. que la cerca muy fácil se desprendían With las such tablas. force that the fence, it was. Pero getting después weaker. ese grupo de adoradores But after that team of vinieron y worshipers, separaron sobre la cerca they came and y stopped pusieron by the sus fence, manos and they put their hands on it. y entonces
ahí comenzó un fuerte ataque And right there they started de esas such a big fieras attack from those y a predators, golpear and they started y a to hit tratar it. de penetrar, And they tried to go pero inside ninguna through pudo it, penetrar but none of them can go y through ninguna it. fiera pudo And entrar, none of those predators were aunque able se to go in. escuchaban grandes golpes Even though they were hitting it y se so escuchaban hard, grandes and rugidos, we can hear such a big pero roars, ninguno pudo but penetrar no one could porque go había un through grupo it, de because adoradores there was a team of que worshipers estaban sosteniendo esa that they were cerca. holding the fence. Es algo que me turbó mucho. It's something that hurt myself Yo no soy a mucho lot. de sueños, I'm not so much of dreams, pero durante los siguientes días comencé a orar y a but preguntarle al during the Señor. next days I started to pray and ask the Lord. Y entonces Dios me dio esta palabra, And God gave me this word. porque vienen tiempos muy difíciles Because sobre there's la tierra. difficult times over the land coming. Vienen tiempos muy determinantes sobre la tierra. Determinant times coming over Pero the la world. iglesia necesita But the church aprender needs to a learn levantar alabanza y to adoración. raise praise and worship. Porque lo único que va a detener ese ataque Because the only thing that is going to hold that y attack, que la iglesia no sufra daño, and for the church not to suffer porque la any, palabra dice caerán a tu lado 1000 y 10,000 a because tu the word diestra, says, thousands will mas come a ti and no another llegarán. 1,000 to you, but y it la will not única reach you. manera And de the poder only way detener to be able to hold ese back ataque que that viene attack that is y que va a coming, venir and that is going y to que come, nadie puede and that detener nobody's y gonna va a be able to venir hold sobre la back, and tierra it's gonna be y coming sobre over las the world and naciones over the nations, y nadie puede detener, and nobody can hold the pero back. si la iglesia But if the church puede levantar can adoración raise a praise, y esa adoración and that worship se convierte en un muro. can turn into a wall. Pero en esa visión no veía un grupo de But in alabanza, that vision, I didn't see a group of worshipers. veía una iglesia de I adoradores saw a whole church of que worshipers sabían adorar y alabar a that Dios. they knew how to worship and Ningún praise the Lord. ataque, Not even one ningún attack, golpe por muy fuerte que fuera, not one hit that even though it nada was so pudo strong, penetrar nothing esa cerca tan was débil. able to go through that weak La fence. cerca se convirtió en The impenetrable fence was so impenetrable porque había adoradores detrás de because there were esa worshipers cerca. behind that fence. Y entonces el Espíritu Santo me habló So the Holy Spirit spoke y me to dijo, me, enseña a la and He iglesia, told me, teach to porque the hay una urgencia church, because there's en such este a hurry tiempo in this time de que la iglesia levante alabanza y for the adoración church to raise a praise and y worship, aprendan a adorar and to learn how y to worship, aprendan a alabar a and to Dios learn how to praise, para que la iglesia so the church y las and the familias families tengan un lugar seguro can have a safe place. en el nombre de In Jesús. the Amén. name Dele of un fuerte Jesus. aplauso Amen. al Give a Señor. big applause to the Lord. Ahora, en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4, Now, the Gospel of John chapter 4, verso 20 al verse 24, 20 to 24. dice la escritura así. Juan capítulo 4, verso 20. John chapter 4, verse 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. 21. Una mujer samaritana le estaba preguntando a Jesús, A le Samaritan dijo, se woman me was hace que asking tú eres Jesus. profeta She said, I think you're a por lo que prophet, tú estás hablando. because what you are speaking Entonces about. quiero So I preguntarte, want to ask you, nuestros padres los samaritanos dicen our parents, the Samaritans, que es said en este monte donde se debe de that it's adorar, in this mountain where we're supposed to pero worship. ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén But you, donde the se Jews, debe de adorar. said that it's in Jerusalem where we're supposed to worship. Jesús le dijo, Jesus told mujer, her, créeme believe me, que la hora viene a time is coming cuando ni en este monte ni en Jerusalén when neither in this mountain or adoraréis al Jerusalem Padre. will you worship the Father. Vosotros adoráis lo que no sabéis. You worship what you Nosotros adoramos lo que don't know. sabemos. We worship what we know. Porque la salvación viene de los judíos. Because salvation comes from the Jews. Más la hora viene. But Diga the time conmigo is fuerte, coming. la hora Say viene. it with me. The time is Dígalo coming. fuerte, la hora Say it viene. louder. The time is Más coming. fuerte, la hora Say viene. it with me. The Y time is coming. And la hora es. it is now. Es decir, la hora viene. It means the Pero time ya is es coming, el tiempo. but it's also the time. Este es el tiempo. This is the time, Pero viene la hora. but the time is coming Dice, too. dice, cuando los verdaderos adoradores For the true worshipers adorarán al Padre en espíritu y en will verdad. praise the Father in spirit and Porque truth. también el Padre Because also tales the Father adoradores is busca looking for que le people adoren. to
to Dios praise es espíritu God is a spirit. y los que le adoran, Those who worship Him dice, en espíritu y en verdad, in spirit and truth, es necesario que le adoren. it's necessary to praise Him. Jesús le dice a la mujer, ustedes adoran algo que no saben Jesus tells the woman, you Y- praise something that you don't know, y están adorando a alguien que no conocen. and you worship someone that you Por don't eso know. no saben dónde tienen que adorar That's why you don't know where you have to o worship cómo tienen que or adorar. how you have to Porque el worship. problema no es el lugar. Because the problem is not Ponga the place. atención, por favor, iglesia, attention. abre tus And oídos. church, open your ears. Le dijo, porque ustedes están adorando a quien no conocen. He said, because you are worshiping someone Nosotros that you don't know. adoramos We worship lo que conocemos, what we know, a quien conocemos, to who we know, a quien hemos visto. to whom we have seen. Entonces la adoración en la iglesia So the worship on the church es cuando nosotros conocemos quién es is when Jesús. we know who Jesus is. Cuando conocemos a Jesús When we know Jesus a través de la palabra. through the word. Si no tenemos la If palabra, we don't have the word, nunca vamos a poder conocer a we're Jesús. never going to be able to know Jesus. Y hay muchos And there's creyentes many believers que solo escuchan la palabra cuando vienen a la that they iglesia. only hear the word when they come to A the veces church. unos medio la escuchan y no, Maybe some of them listen to it and porque some se of them duermen not, la mitad, because they fall asleep in the middle. la otra mitad se van al baño, And the other half they go to the bathroom. la otra mitad se la pasan And distraídos the other half they're distracted. y agarran una muy pequeña And porción. they grab just such a ¿Cómo small portion. conoces a alguien? How ¿Cómo do you know conoces a someone? Dios? How do you know God? ¿Y cómo conoces a And Jesús how do you know Jesus? si no tienes la palabra? If you don't have the word. A Jesús le conocemos a través de la To intimidad. Jesus we know him through intimacy. Le conocemos a través de la enseñanza y We de la know- predicación we de la know him palabra. through the preaching and teaching of the word. Y muchos creyentes, And many believers, muchos adoradores, entre many comillas, worshipers, no conocen a quién están adorando. they don't know who are they Y worshiping gran to. parte de la iglesia, And a big part of the church, no solamente la not congregación, only the congregation, sino la iglesia del but Señor, the church of the Lord. hay muchos cantos There's a lot of y songs mucho espectáculo, and such a big show. pero aquellos que están cantando con mucha emoción y But sentimiento those that are singing with such emotion and no feeling, conocen realmente a quién están they don't know adorando, truly who they're worshiping to, porque nunca han tenido un encuentro con because Él, they have never have an encounter porque with nunca him, han tenido intimidad con because they Él, have never have intimacy porque with him, nunca han profundizado en la because palabra, they never have gone so deep porque into nunca the word, profundizan en el estudio de la because they palabra don't de go Dios. deep into the knowledge of the word. Y entonces la palabra dice, mi pueblo se perdió por falta de So the conocimiento. word says, my people got lost by the lack of knowledge. Y entonces el principal motivo por el cual la iglesia So the principal motive of the church, no adora de una manera correcta, they didn't worship the right way. es decir, hay mucho canto y mucha It música, means there's a lot of music and a lot of songs, pero hay poca adoración but there's very little worshiping en un verdadero espíritu in a true de spirit adoración. of worship. Dice la palabra, ahora es el The tiempo. word says now is the time. Entonces es el momento en el que nosotros tenemos que levantar una verdadera So it's in the adoración. moment where you have to raise El, such a true el worship. Padre está The buscando Father is seeking otra vez, again. Había sacerdotes, There were priests. había levitas, There was Levites. no solamente eso, Not only that, ya Jesús tenía discípulos, Jesus had disciples. ya los discípulos más cercanos That the closest disciples, se estaban convirtiendo en they were apóstoles, turning into apostles. había mucha gente que lo estaba There were a siguiendo, lot of people that was pero following Jesús le him, dice a la mujer but Jesus tells que el to the Padre está women buscando that the Father is seeking verdaderos truly adoradores. worshipers. Diga conmigo, verdaderos Say it with me, adoradores. truly worshipers. Entonces, no todos los que So cantan, not all those who no sing, todos los que están en un grupo de not alabanza, all of those that are in a no todos part los of que the no todos los worshiping, que entonan cantos not all those that sing son songs verdaderos are true adoradores. worshipers. El Padre está The buscando Father is seeking verdaderos adoradores. truly worshipers. ¿Cuáles son los verdaderos Which are the adoradores? true worshipers? Los que le adoran en Those who espíritu worship Him y on los que le spirit, adoran en verdad. and those who worship in Jesús truth. dijo, Jesus said, santifícalos en tu verdad. holding themselves in Tu your palabra truth. es verdad. Your truth is La verdadera Word is adoración
The true worship mana de la palabra de Dios. comes from the word of God. Aprenda esto, por Learn favor. this, please. La verdadera The adoración true worshiper mana de la palabra, comes from the word, mana del espíritu de verdad comes from the spirit of y del truth, espíritu de la and from the palabra spirit of the word, y de la revelación del and from espíritu the revelation of the spirit de la persona de of Cristo. the person of Christ. Y cuando la palabra me está revelando a And Cristo when the word is revealing Christ y a to me, través de la and palabra through the word, comienzo a adorar a Dios, I start to worship God. entonces eso es una adoración en verdad. So that is a true worship. Hoy la iglesia cristiana tiene mucha música Today, the Christian church has a cristiana, lot of entre comillas, Christian music de todo tipo de género of every kind of o de ritmo. gender of rhythm. Y tratamos de introducir eso a la And iglesia. we try to take that Por favor, into no the me church. malentienda. Please don't misunderstand No soy me. una persona I'm not a religiosa, religious person. pero la iglesia tiene que aprender a But the discernir church has to learn how lo to que know realmente es alabanza a what truly Dios, is worship to God. porque la verdadera alabanza Because the a Dios, true worship to le voy a God, enseñar hoy, I'm going to teach you today. le da gloria a Gives Jesucristo, glory to le da Christ. gloria al Gives Padre, glory to the Father. habla de lo que Dios hace Speaks about God does y no de lo que el hombre and hace. not what man does. No habla para darle gloria It doesn't speak to al give glory hombre, to the man, pero tampoco para darle gusto al hombre, but neither to ni give, caerle bien please a la the man, or gente, to please the people, ni tener or seguidores, to have followers, ni tener fans, or to have fans. sino la verdad, dice, él está buscando verdaderos But he says he's adoradores. seeking for true worshipers. Entonces me habla que hay adoradores. So it's telling me that there que no are son worshipers verdaderos. that are not true. No voltea a ver a nadie, Do por not favor, look to see anybody, porque la palabra es para mí. because the word is for me. Y entonces dice la palabra que hay adoradores que no son So verdaderos, the word says that there's worshipers pero that el are Padre not está true. buscando. But the Father is seeking. ¿Por qué está buscando? Why is he seeking? Porque es necesario Because it's necessary que los que le adoren, for those le adoren en that worship espíritu. him, Diga conmigo, en espíritu. to worship on spirit. Entonces hay falsos adoradores. So there's false worshipers. Una persona que no profundiza en la A palabra, person that doesn't go deep into the word. llámele como quiera. Es un Whatever falso you want. adorador. It's a false worshiper. Una persona que no profundiza en intimidad A con person Dios. that doesn't go deep into No importa intimacy with si God. cantas bonito, It doesn't matter if you sing no importa very good. cuántos instrumentos tú It doesn't matter tocas, how many instruments you no play. importa el ritmo con el que It bailes, doesn't matter the rhythm that you no dance importa with. si saltas mucho, It saltas doesn't poco, matter if you jump a lot or very pero little. si no hay una intimidad con Dios, But if there's no intimacy with God, no profundizas en la palabra you de don't go deep Dios, into the Word of God, no estudias la you don't palabra, study the Word, entonces eres un falso adorador. then you are a false worshiper. ¿Y cuánto silencio hay en la How much iglesia? silence there's tonight. Pensé que hoy iba mucho amén, gloria a I Dios, thought there was gonna be a aleluya. lot of amens and hallelujahs. Mi padre espiritual, mi pastor me enseñó My spiritual father, he taught que me cuando la iglesia está callada, that when the church is el quiet, Espíritu Santo está hablando the Holy Spirit is y redarguyendo speaking los corazones. and speaking to their hearts. Entonces, cuando no tienes esa comunión con el Espíritu So when Santo, you don't have that communion with the Holy Spirit, todo lo que nosotros everything cantamos that we sing viene envuelto con mucha emoción y sentimiento. is wrapped in so much emotion and feeling. Por eso un día te deshaces en la alabanza y la That's why one adoración. day you break yourself into the worship, Y otro día estás sentado y no te mueven todos los sugieres, no te mueven and the nadie. next day nobody can move you, not even the ushers. Y a veces siento que quiero alabar a Dios And sometimes I feel like I want to y a worship veces ni God. siquiera vengo a la iglesia. Sometimes I don't even come to church. Y a veces vengo con una actitud And sometimes I come with such como an si Dios me attitude, debiera algo. like if God owes me Póngame something. atención en esto, Pay attention to me in this. porque dice la palabra que Dios Because the está word says sentado en su trono that the Lord is sitting in his y a su throne, lado derecho está and Jesucristo. in his right side Rey is de Christ, reyes y Señor King de of kings señores. and Lord of lords. Y cuando vemos en Apocalipsis And la when we verdadera see adoración, On Revelations, the true la worshipers, visión que el apóstol Juan the tiene vision that Apostle John acerca has del trono de Dios
for the throne of God. El Padre está The Father en el is trono on the throne, y los santos están postrados. and the holy Diga are conmigo being- postrados. Say it with me. Diga They're conmigo kneeled. postrados. Say it, kneeled, Adorando a Dios. praising the Lord. En ningún lado nosotros vemos So in any place we que en la see alabanza y la adoración that the praise and the worship, la iglesia está sentada. the church is sitting down. El que está sentado en el The trono one that is sitting es in the Dios. throne is God. y el pueblo necesita estar de And the pie people needs to be standing o up, necesita estar or postrado. it needs to be kneeled. Si tú estás sentado, If you are sitting, es que estoy disfrutando it's de la because I'm alabanza. just enjoying the Que estoy worship. disfrutando, es que esas me Oh, llegan. that's because those Es pura touch me. emoción y sentimiento. It's only a feeling and Porque emotion. hoy te voy a decir algo y enseñar Because algo. tonight I'm going to teach you something. La alabanza no es para The entretenerte. praise is not to La entertain alabanza you. no es para que a ti te The guste. praise is not for La alabanza like es it. para el Dios The eterno. praise is for the El que está eternal God. sentado en su trono one that is sitting in es the throne, Él it's Him. y nosotros debemos de postrarnos. have to kneel. Nosotros debemos de levantar We nuestras have to raise manos. our hands. Por eso la Biblia dice That's why the levantar Bible las says manos to raise our hands, y dice sacudir las and it says manos shake our hands para alabar a Dios. to worship Por eso God. los salmos dicen That's why the Psalm todo says, lo que respira, everything that breathes, alabe a Dios. worship Dice the Lord. alábenlo con trompeta, Say, worship Him with alábenlo trumpets, con toda clase de worship Him with instrumentos, every kind of instrument, alábenlo con bocina. worship Him with speakers. Cuando yo profundizo en la When I palabra, go so deep into the Word, aprendo que la alabanza y la adoración I no se learned that trata the de praise and mí, worship is not about me. se trata de Dios. It's about God. Entonces cuando yo me rindo, So when I oh, surrender myself, escucha esto, Now listen to cuando this. yo dejo afuera when I let el orgullo y outside la altivez, my self-care and my ego, y donde a veces parece que Dios me debiera algo, and sometimes looks that God owes me something, y vengo a hacerle un favor a Dios, and I'm here just to make a o favor vengo a to hacerle un God, favor a la or I iglesia, came to do a favor o to le the vengo a hacer un church, favor al or I pastor came to do a viniendo, favor to the pastor pero aquí coming, estoy sentado. but here I am and Quiero sitting decirte down. que tú no le estás haciendo I ningún wanna favor tell a you Dios. you're not making any favor Dios to te está God. dando la God oportunidad. is giving you the El opportunity, Dios verdadero, the true God, el Dios the eterno, eternal God, el dueño de todo lo que en el mundo the hay, owner of there's de los everything in the cielos y world, de la from tierra, heaven and earth. te ha dado la He oportunidad has given you the de que le chance adores. for you to De worship eso se Him. trata la alabanza y That's la what it's all adoración. about, the worship and El praise. centro de la alabanza y The la center of adoración the praise and worship. no es el grupo. It's not the worship El team. centro de la alabanza y la The adoración center of the praise and the worship es Jesucristo. is Jesus. El centro de la alabanza y la The adoración center of the praise and the es worship Dios. is God. Por eso el tabernáculo, That's why the tabernacle. se ponía el tabernáculo They will put the y tabernacle. todo el pueblo estaba All alrededor the del people will be tabernáculo, around the tabernacle. porque la presencia de Dios Because the moraba en presence medio del of the pueblo. Lord will stay Diga in the conmigo, midst of the people. diga conmigo, Dios era el centro. Say it with me. God was Dígalo the fuerte, center. Dios es el centro. Say God is the center. Entonces tenemos que aprender la So we have to importancia learn the importance de la alabanza y la of adoración. the worship and praise. ¿Por qué? Why? Porque si nosotros menospreciamos Because if we don't care about esta oportunidad que Dios nos da, the opportunity that a God is giving us, no podremos recibir la bendición que Dios tiene we para cannot nosotros. receive the blessing that ¿Cuántos God has dicen for amén? us. How many can say ¿Cuántos lo amen? creen? How many can ¿Cuántos lo believe it? saben? How many know it? ¿Cuántos lo saben? How many know this? Entonces, ¿por qué llega tarde? So how come you're late? No, ni aplauda. Don't even give an applause. Entonces, ¿por qué llega tarde? So why you're here late? Es que hice Oh, esto. O sea, it's because I did this. todo es más importante que So Dios. everything else is more Es important que than tuve God. que hacer esto. Is that I had to do this. Tuve que hacer aquello. I had to do that. Bueno, hasta por un café llega Well, maybe tarde. because you stop for a coffee, then Es you're que, late. es que se me hizo tarde por esto. It's because I came late for these. Si tú no estás a tiempo If you're not here on time, cuando la alabanza y la adoración when the praise and comienza, the worship starts, el que se está perdiendo la bendición the eres one tú. that is losing the blessing, it's you. Porque cuando la alabanza y la adoración empieza, Because when the praise and the worship la starts, presencia de Dios the desciende, presence of the Lord comes abraza a down, su pueblo hugs his y bendice people, a su pueblo. and blesses his people. Pero debemos de aprender But we have to learn a adorar a Dios how to worship y God, debemos de aprender a hacerlo we como have Él to quiere learn que nosotros lo to do it hagamos. the way He Amén. wants us to do it. Amen. Dile al que está a un lado de ti, te están See the hablando. next to you, they're speaking to you. Es a ti. It's to you. Ajá.
Dile, no te hagas el disimulado. Tell them, do not pretend that you're not listening. El tabernáculo de David The tabernacle of David estaba muy bien it was organizado very well organized. y todo se hacía con And excelencia. everything was Diga done with conmigo, excellency. organización. Say it with me, organization. Diga fuerte conmigo, Say it loud. organización Organization y and excelencia. excellency. La alabanza y la adoración The praise and the worship. tenemos que aprender a hacerlo con We have to excelencia. learn how to do it with excellence. En mis tiempos, On my times, cuando era joven, when I was young, de repente se levantaba un hermano sometimes a brother would stand up o una hermana or a sister, y decía, siento en mi corazón and he will say, I feel in my heart, cantar un cantito para el Señor. sing a small song for the Lord. Entonces agarraba el micrófono. And they will get the microphone. Y, no, lo más desafinado que usted And pueda escuchar. they weren't even in tone. No se sabía la letra, He didn't know the no word. se sabía la He canción, didn't know the song. hasta desafinaba a los He músicos was even messing up y the decía, pero es un musicians. cantito. But he said, but it's para a darle small gloria y song honra a to mi give Dios. glory and praise to my God. Como un cantito para darle What do you gloria mean y a honra a little Dios song to give honor and glory to God con esas cosas. with those things? No aprendiendo a hacerlo correctamente. Not learning how to Ay, do es it que yo correctly. sentía hacerlo. Oh, but I Ese es el felt to do it. problema. That's the thing. Que nos movemos en muchos That sentimientos we y move in so emociones, much emotions and feelings. pero que no nos But we disciplinamos don't discipline y no ourselves, nos and esforzamos we don't make ourselves para darle lo mejor a to Dios, give the best to para God, darle la mejor alabanza, to give him the para best darle la worship, mejor adoración to a give him the Dios. best ¿Cuántos praise. dicen amén? How much can say amen? Oh, por eso David decía, That's why David will say, me has dado ropas de gala, ropas de fiesta, you have given me clothes para venir a of tu party to presencia. come to your presence. Cuando David venía a alabar y adorar a When Dios, David was coming to praise él and se worship, ponía he will sus mejores ropas. wear his best Diga clothes. conmigo, sus mejores Say ropas. it with me, his best clothes. No, dígalo, sus mejores Say ropas. it, his best clothes. Él se ponía ropas de He fiesta will put clothes from para venir a elegant celebrar en la to casa come del and celebrate Señor, in the house of the Lord. porque iba a Because presentarse he was going to present para himself adorar a Dios. to present the Por Lord. eso la Biblia dice que That's David why the Bible says that era el David, dulce cantor he de was the Israel. sweeter singer from Israel. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? Entonces no vuelva a venir a la So do iglesia not come to church con la again ropa de trabajo. with the No vuelva a venir a la clothes from your iglesia work. Do not come to church de short. again with No vuelva a shorts. venir a la iglesia con sus pants. Don't come with No church vuelva a with venir your a la... sweats. Es que vengo cómodo. Oh, No, but no, I'm no. here ¿Cómodo comfortable. para qué? No, comfortable for what? Si no, no se trata de comodidad. But this is not about comfort. Precisamente se trata de darle lo mejor a It's Dios. to give the best to the Lord. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? Venía un grupo de jóvenes, se agarraron viniendo Came that a group of youth con sus chanclas, started coming with con their sus flip-flops, cobijas. with their las muchachas con un chongo mal peinado the girls with such a y los mess up, los muchachos sin hairdo. peinar, the boys without fixing their llenos de hair, lagañas. full, Venían y se sentaban ahí. full with eyeburgers. Entonces They llegué y would les come and dije, sit there. Cuando yo te case, And I told them, when I cuando marry yo you, vayas a tus 15 años when I'll go to y your cuando te 15 case, quinceañera, no when I marry llores, you, do not no te cry, quejes, do not- no te vayas de la iglesia. do not leave the church. Cuando yo llegue con short, When I get to cuando your yo llegue place con with pijama shorts, with y pajamas, llegue despeinado y and con I'll mi get cobija. with my messed up hair and with Porque my si blanket. tú vienes Because if you come a adorar a Dios de esa to manera, praise the Lord with like that, quiere decir que no te importa. that means that No, you don't pastor, care. ¿cómo Oh, cree? pastor, how can you Usted say se pone that? su mejor traje. Then you put your best ¿Y por qué no te lo pones tú para how el come you Señor? don't put it for the Lord? Entonces se da cuenta que muchas de las... Es que es un momento para So relajarme. can you see that many of the No, no times es un it's a momento time para to relax. relajarte. It's not a time for Por eso you yo to agarro al relax. grupo de That's alabanza. why I take the worship Digo, team ¿planchaste esa ropa? and I ask, did you Le digo, iron that clothes? Arruga los tenis para que hagan mash todo. Then why don't you wrinkle your shoes to Le match digo, everything esos else? pantalones llevan como And I unas tell 5 o 6 puestas. Those pants you have put in like 5 or 6 Si times. te los quitas quedan parados. If we take them off, they're gonna stand on themselves. Y esos pelos And the
kind of hair. Parece que venías en motocicleta. It looks like you were coming in your motorcycle. No estoy hablando que vengas de traje, I'm corbata y not que telling vengas you to come with, todo with a religioso. suit and a tie, all Pero religious. ponte la mejor ropa que But tengas. wear the best clothes that you have. Bien planchado, Well ironed, bien alineado. good with lines. No estoy hablando del grupo de I'm not alabanza. speaking about the Estoy worship hablando de toda la team. I'm iglesia. speaking about the whole church. Eso habla de That excelencia. speaks of excellency. Porque si no nos atrevemos ni siquiera a arreglarnos Because we don't even fix ourselves para adorar a Dios, to worship God. sabe que en el tabernáculo de You David know that in the tabernacle of los David, músicos se the preparaban, musicians will get ready. tenían ropa They especial, have special clothes. tenían sus They have uniformes. their uniforms. No los voy a uniformar a todos I'm not y gonna make you les guys vamos a wear poner una uniforms, toga a and todos. I'm No, gonna no, no. put you something on. Pero habla de venir con excelencia But a la it speaks casa to de come with Dios. excellency to the house of the Lord. ¿Dios no lo merece? Doesn't it God Oh, deserves it? ya no escucho amén. I don't hear any more amens. Póngase su mejor ropa, Wear your best clothes. lávese la cara, Wash your face. póngase perfume. Wear perfume. El perfume no es para los The hermanos. perfume is not for the brothers. Dice la palabra que David The word decía, says that David will said, he lavado mi cara I have washed my face y he puesto ungüento sobre mi and I cabeza. have put perfume ¿Para over qué? my Para head. venir a For adorarte. what? To come and Él worship you. venía, He will no come. venía con la corona de He rey. will not come with his Él venía crown of a con king. ropa de fiesta, He will come with the clothes venía of a bien party. He will preparado come ready y venía bien ensayado and he will come con lo que iba a practiced cantar. with what he will sing. A ver, ¿cuántos de ustedes ya se conocen y se aprenden lo que están How cantando many of you y guys alabando? learn what they're singing? A and veces praising? tiene meses y cuando canta, Sometimes it's been months, where they sing, Señor, le, amor, laugh, y no da una. and you don't give even one. ¿No será porque Wouldn't it be because el resto de la semana The rest usted of the week, escucha tanta música you mundana? listen to such other kind of music? Canta tanta música mundana You sing so much music from the Lord, from the world, y no se sabe las alabanzas y adoraciones al Señor. and you don't know the praising and the worship to the Lord. Pero los corridos pesados, eso sí me los sé todos. But the corridos pesados, I know them ¿Cuáles all. otros? ¿Cómo le dicen? Which ¿Los ones are tumbados? los- ¿O cómo los es? tumbados? Oh, eso sí me lo sé. Oh, I know Y eso them sí all. le pongo toda la emoción And I y put all the hasta lloro y emotion, and I me... even cry. ¿Y por qué cuando vienes a la And how iglesia come when you come to church, estás con la peor actitud? you are with the worst attitude? ¿Por qué cuando vienes a la How iglesia come when you're in the church entonces con un desánimo y con una tristeza? with such sadness? Pero cuando canta las del mundo, But when you sing the aleluya, ones from the gloria a world, Dios. hallelujah, glory to God. Canta los corridos del mundo y al You sing último the le corridos pones from the un world, gloria a and at the Dios. end then you say glory to God. Entonces, lo que nosotros dice la palabra, debemos ser verdaderos The word adoradores. says that we have to be true worshipers. Esto habla de adoración, es un estilo de vida. It means the worshiping is a La style of verdadera life. adoración The es true nuestra worshiping is our obediencia a obedience Dios. to the Lord. La verdadera adoración The true es la worshiping obediencia is a the Dios. obedience to the No, Lord. es para que usted gritara For amén. you to scream amen. La verdadera The true adoración, worship dice la palabra, says the es word, nuestra is our obediencia. obedience. No puedes tirarte al You mundo cannot throw yourself 6 to días the a la world semana 6 days a week y entonces venir el día de and then come reunión the day of a reunion soltar los cantos de to alabanza y let de go all the adoración. worshiping Y and luego praising dicen, to pues the aquí Lord. no siento And nada. sometimes you say, I don't No feel siento anything. la I don't feel presencia. the presence. No siento. Ay, sí, pero si te ponen un corrido No, but de if you pull narcos, the, eso a sí narco lo- corrido, then you can feel it. ¿Qué es lo que pasa? What is happening? Que dice, ¿qué comunión tiene Cristo con What communion Belial? has Christ with ¿Qué Belial? comunión tiene la luz con las What communion tinieblas? has the light Son los with the verdaderos darkness? The adoradores. true worshipers No son los que vienen y are not cantan, the ones that come and sing, sino los verdaderos adoradores true worshipers son los que los 7 días de la are those that semana 7 days a week
mantienen un corazón humillado a They Dios, keep a humble heart to the buscando a Lord, Dios, seeking God, alabando a Dios. worshiping Los God. verdaderos The adoradores true worshipers no son los que vienen y are not cantan the los ones that días come de and sing the reunión. days of reunion. Son los que en su casa ponen Are those esos that in their cantos, house they esas put those adoraciones. things, those Y cuando no hay praisings. nadie, And when there's nobody, entonces rompen su so corazón they en break their lágrimas en hearts la with tears in presencia the de presence Dios. of the Lord. Hay muchos There's cantantes many singers que nunca adoran a that Dios, they never praise pero the Lord. y no voy a decir altar, And I'm not gonna en la say an altar, plataforma, en la but in the tarima, platform. entonces se On the desbaratan. stage, they break themselves. Donde debías de romper tu corazón Where es you en la should break presencia your de heart is in Dios. the presence of the Porque Lord. Jesús enseñó Because Jesus que lo que teach tú hablas en secreto, that what you speak on lo que secret, tú oras en secreto a what tu you pray Padre, on secret to your tu Father, Padre te recompensará en your Father público. will recompense. Los verdaderos The adoradores true worshipers no son los que cantan en la iglesia sola. are not No me those who malentienda, sing in por church. favor. Do not No estoy diciendo que no misunderstand me. debemos de cantar, I'm not saying that we pero shouldn't los be singing, verdaderos but the adoradores true worshipers son los que buscan la are those that are presencia, seeking the presence, son los que adoran en are la those that praise in presencia, the presence, son los que escuchan are al those that Espíritu listen to the Santo, Holy Spirit, son los que profundizan en la are those that go palabra, deep into the los que word, profundizan those that estudiando, go deep and studying escudriñando las and reading the escrituras, scriptures. de tal manera que cuando yo vengo In en such a way, público, when I come to the public, yo sé a quién estoy I know alabando. who I'm No worshiping. vengo a dar gritos en I'm este not lugar, here to scream in this place, sino vengo a but declarar I'm here to declare el Dios eterno. the eternal God. Vengo a hablar las I'm maravillas here to speak the de mi wonders Dios, of my que es God, el único Dios which is the verdadero. only and true Por God. eso That's muchos why muchos saben canciones. many know a lot of songs. La canción de moda. This song that Estoy is hablando at the moment. las canciones cristianas de moda. I'm speaking about the Christian songs, Y se saben las canciones de moda. and they know all of them. Les quitas la música You take the music, y no pueden adorar. and they cannot ¿Por worship. qué? Why? Porque no conocen Because they y no don't tienen know. palabras And they don't have words, y no pueden fluir and they cannot flow, porque porque no es el Espíritu because Santo, it's not the Holy Spirit, sino es una emoción y un but it's an sentimiento. emotion and a feeling. Amén. Amen. Dale un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Salmo 103, verso 1 al 5. Psalms 103. Bendice verse alma 1 mía to a 5. Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Diga conmigo, bendiga todo mi ser. Say it with me. Bless all La my adoración soul. debe de ser con todo nuestro ser. The praise has to be with all of our souls. Con todo, debe de ser con nuestro It espíritu, has to be with our spirit, pero también con nuestra alma but also with our soul, y también con nuestro cuerpo. and also with our bodies. La alabanza, adoración The praise and worship involucra todo nuestro ser. needs all of our soul. Debe de haber una conexión It espiritual, has to be a spiritual connection. pero es el Espíritu Santo But it's the Holy Spirit el que debe de influenciar nuestras that emociones y has to be sentimientos influence our feelings and emotions. para lo que nosotros estemos cantando y For adorando what we are singing and praising, no sea algo que nace del it alma, won't be something that it's born from sino our algo soul, que es guiado por el but it's Espíritu. something that is guided from the Pero la Spirit. pasión con la que lo But hacemos, the passion that what we do it la with, intensidad con the la que lo intensity hacemos, that we do it with, involucra nuestra alma, it needs our soul. también involucra nuestro cuerpo. It also needs our bodies. Por eso dice la palabra, nos enseña que cuando nosotros alabamos, That's why the word says that teaches us nosotros when we debemos de worship, estar de pie, we have to be standing up, o debemos de doblar nuestras or we have rodillas, to kneel, o debemos de sacudir or we nuestras have to shake manos. our hands. La palabra nos enseña That's cómo what adorar, the word is teaching us, pero how to involucra praise. todo But nuestro it needs ser. our whole soul. Es decir, no podemos ser apáticos. It means we cannot be just Dice, not paying bendice attention. alma mía It says praise a the Lord, Jehová my soul. y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. David sabía David knew autoministrarse. Diga how to conmigo, minister himself. Say it autoministración. with me. Out of minister. Dígalo fuerte, Say autoministración. it. Self-minister. Hoy le estoy enseñando cómo Today I'm teaching fluir you how to flow y no dejarse
limitar por sus emociones o And do not let yourself sentimientos. limit by your feelings or emotions. Porque si hoy me siento desanimado, Because if today I feel o like sea, a little low, ¿cuántos no pasamos por un momento how difícil? many of us don't go through a difficult time? Momento de la pérdida de un ser A querido, moment o like algo when muy we fuerte, lose a loved one, o un problema en las or a finanzas, problem in our finances, o un pleito en el or a matrimonio. fight in our marriage. Eso afecta, ¿no es That cierto? affects ourselves, doesn't it? Ah, mira, a la hermana y a mí nos afecta nada Only más. A los the demás sister no, and me eso no les, affects us. To the no rest sé of por you, qué eso no les pasa a That ustedes. doesn't happen to you guys. Pues yo soy muy espiritual, But because I'm so spiritual. pero cuando entro en un desacuerdo con mi But esposa, I get into a disagreement Con with Noemi. my wife, with Noemi, y ahorita voy a orar, digo, and then I me said, voy a- I'm going to go pray. y siento que no puedo fluir. And I feel I cannot flow. Y entonces la volteo a ver, So I go turn and look at tú her. tienes la culpa. It's your fault. Y me siento como que no fluyo, I feel I can't flow. porque emocionalmente, Because sentimentalmente emotionally hay un and impacto. there's an impact. Pero David dijo, bendice alma mía a Jehová. But David said, praise the Lord, my Bendice soul. alma mía y no te Praise olvides. the Lord and do not forget. Quiere decir que el alma de David So that means that the soul of David no quería alabar a Dios, didn't want to worship Era el the dulce Lord. cantor, He was the sweeter pero a veces se worshiper. sentía que no But no sometimes tenía esa fuerza para He alabar. felt he didn't have the strength to sing. Entonces él se So autoministraba, he will minister himself. o en otras palabras se Or in autodisciplinaba, other words, he will discipline y himself. no dejaba que sus emociones And y he will not let sentimientos, his emotions and feelings, no dejaba que su estado de he will ánimo not let his emotions limitara su adoración a will limit Dios. his worship to God. En otras palabras le dice, In alma other mía, words, he says, my soul, aunque no quieras even though y you aunque don't no want te to, sientas bien, and even though you don't feel tienes good, que alabar a you Dios. have to worship Di God. conmigo, tienes que alabar a Dios. Say it with me, you have to No, praise no, the pero no Lord. me voltee a ver a But mí, do not eso look yo at lo me, sé. I know that. Diga su nombre Say your fuerte. name out loud. Yo digo, Carlos, I tienes say, que alabar a Dios. You have to Ah, praise no, the no Lord. diga Carlos, No, diga no, su no, do not nombre. say my name, say your name. Diga su nombre, ¿cómo Say se your llama? name. How do Grítelo. you- What's your name? Y diga, tienes que alabar a Dios. Say you have to worship God. Entonces la próxima vez que usted So se next time sienta when you feel todo all deprimido depressed y quiera que lo abracen y lo and you want apapachen someone to hug you y entra en un espíritu de and you're in autocompasión, a spirit of háblele a su propia alma, speak to your own soul. sacúdase la depresión, Shake off the depression. sacúdase el Shake desánimo, off all the sadness. sacúdase la tristeza. Shake off all this sadness. Nadie te la va a venir a sacudir, Nobody's going to come and shake it off for nadie you. va a venirte a sacar de esa No one situación. is going to come and take you Entonces out of tú the tienes que situation. aprender But you have to a hablarle learn a tu to alma speak to your y soul decirle, Carlos, and say, no le hace que tengas problemas it con doesn't matter Noemí. you have troubles with Tu Noemi. Dios no tiene la culpa, Carlos. Your God is not, Quita it esa doesn't have cara, the fault. Carlos. Take the face off. Sonríele al Señor. Smile to the Lord. Levanta tus manos. Raise your hands. Carlos no quiere. Carlos doesn't want Tengo las to. manos en la My bolsa. hands are inside my pocket. Pero entonces digo, no. But then I said, no. Mi Dios merece lo My mejor. God Y aunque deserves me the best. siento medio turbado y And medio even though I enojado, don't feel good and I'm mad, porque la culpa la tiene Noemí. because it's Noemi's No, fault. no es cierto. No, that's not true. Dice la palabra, The word sobre says, toda cosa guardada, guarda tu corazón. In everything else, Esa just es otra keep your enseñanza. heart. That is another Nadie teaching. tiene la culpa de cómo te No one has the sientes. fault the way you feel. La culpa la tienes tú por permitir only que your esas fault cosas entren a tu to let corazón. those things get into Pero your no heart. importa cómo me But it siento. doesn't matter how I feel. Yo le digo a mi alma, I tell to my alma soul, mía, my soul, bendice al Señor. praise the Lord. Puedes decirlo Can you say fuerte, it out loud? decir tu propio nombre, Say your grítalo own name ahora, and grita scream tu it nombre y tonight. di, Scream your bendice name a Dios. And say, bless the Lord. No, con No. esas ganas, With us. ni el pájaro de que está ahí en el nido Not te even the escucha. tree- the Dile bird that's in the fuerte, tree can alma listen to you. mía. Say it loud. My Alma soul, mía. My soul. Aunque no quieras, Even you don't want aunque to. te sientas Even triste, you feel sad. aunque estés Even cansado, though you're tired. alaba a Dios, Praise the Lord. bendice a Dios. Worship Dale the un aplauso Lord. al Señor. Give an applause to the Lord. Ahora, David le recordaba Now David would remind a su propia to alma his own soul dos cosas. two things. Número uno, Number one, que el alabar a Dios tiene beneficios. that praise the Lord has benefits. Dice, alma mía, alaba a Dios, bendice a He Dios. says, my soul, bless the Lord Y no te olvides. and do not forget. ¿Y no qué?
And what? Diga fuerte, y no Say te it, say it olvides. loud. And don't forget. Entonces di Carlos, diga su nombre, Say your no own te name. Do olvides not forget que el alabar a Dios, that the worship tiene of God beneficios. has benefits. y entonces lo leímos. So we read Él es it. quien te saca del hoyo tu vida. He's the one that takes Él es out, quien te takes your soul rescata. from the pit. He's the one that Él es rescues quien te you. llena de He's favores. the one that fulfills you with favors. Entonces a veces quieres que todo mundo ore por And ti, sometimes you want everybody to pero pray lo que for tú you, necesitas but what you need es recordar is to remember que cuando alabas y adoras that a when you Dios, praise and worship the Lord, Dios es el que te saca de ese God is the problema. one that takes you out of Dios the es el que problem. te libra de esa enfermedad. God is the one Dios that es el que frees you from rompe the las sickness. cadenas God is the one that que breaks están the atando chains tu that familia. are tying your El family. ataque que está viniendo The attack contra that tu is coming matrimonio, over your marriage, Dios es el que te God salva. is the one that saves you. Entonces le dice, diga conmigo, el alabar a Dios, So the Tiene worship beneficios. to God has benefits. pero también le recuerda, But it also reminds him dice que cuando no alaba, that when he does eso tiene praise, consecuencias. that has consequences. Porque le dice, alma mía, Because he bendice. says, my soul, Porque blessed. recuerda, alma mía, because remember my que Él soul, es el que te saca del hoyo. that he's the one that takes you out Entonces, of the en pit. otras palabras, So in another le words, dice David, habla a su propia alma. David is speaking to his Y le own dice, ten soul. mucho, se habla él mismo. He speaks to Y himself, dice, David, ten mucho and cuidado. he says, David, be very careful. Porque el único que te saca de esa situación Because es the Él. only one that can take you out of the situation Pero is si him. tú hoy no alabas a But if Dios, today you don't praise the Lord, ¿cómo Él te va a sacar en el how día can de la he take you aflicción? out in the day of your affliction? Entonces, cuando uno está pasando por So problemas when y someone is going situaciones, through problems and uy, situations, ahí salen los mejores salmos y right there we have the adoraciones. best ¿Por psalms qué? and- Porque uno and está praising. quebrantado. Why? Because we are broken. Pero uno debe de aprender a adorar a But we Dios have to learn how to praise y alabar the a Lord Dios and praise the Lord en todo momento. all the time. En todo momento All the time, tengo que alabar a I Dios. have to praise the Lord. No importa cómo me It sienta, doesn't matter how I porque feel. también hay Because there's consecuencias. also consequences. Diga conmigo Say it consecuencias. with me, consequences. Sí, es que tengo que enseñarle un Is that I evangelio have to completo. teach you a complete Porque el problema gospel. con la iglesia hoy en Because the día trouble with the church today es que tiene tanta falsa enseñanza y it has falsas such doctrinas false doctrine and que teachings los llevan en emociones y that they take you sentimientos from emotions and y que feelings, quieren hacer sentir bien a la and they gente want to make the people feel y good, que la gente no se and for the moleste people not to get y que la mad, gente no se and for incomode. the people not to feel Pero tengo que uncomfortable. enseñarte But I have to que teach cuando you no alabamos a that Dios, when we don't praise eso the tiene Lord, that consecuencias. has a consequence. Tiene It consecuencias has sobre tu vida, consequences over your life. tiene consecuencias It sobre has tu consequences familia over your y family, consecuencias sobre and la tierra. consequences over the land. Porque Él fue quien te Because sanó. He's the ¿Cuántos one that dicen heals amén? you. How many can say Él amen? fue quien te liberó. He's the one that freed you. Él fue quien te dio una He's the familia. one that gave you a Él family. fue quien te dio un He's the trabajo. one that gave you a Y job. si tú hoy no le And alabas, if you today don't eso worship la Him, palabra de Dios lo llama that the word of God calls it malagradecido. Wow, cuánto silencio. ungrateful. Entonces la adoración So the praise no es un espectáculo, is not a show. no es un momento de entretenimiento personal. It's not a moment of a personal entertainment. El centro es The Dios. center is God. Salmo 66, verso 1 al 6. Psalm 66, Psalm 66, verse 1. verse 1. ¿Lo tiene? You have it? Hoy lo voy a esperar. Siempre voy corriendo I'm con las gonna wait citas. for you. Pero hoy lo voy a esperar. Salmo 66, verso 1 al 6. Psalm 66, verse 1 ¿Ya lo tiene? to 6. Lea conmigo fuerte, verso 1. Say ¿Qué it with dice? me. 1, 2, 3. Aclamar con qué? Aclamar Shout con alegría with joy. toda la tierra. All the Diga earth. conmigo, Say it with aclamar me. con alegría. Shout with happiness. No, pues quite la cara No. de enojado. Diga, Take your aclamar con mouth alegría. And say, shout Aclamar with con happiness. alegría. Shout with happiness. Entonces la alabanza y la adoración, So the aprenda, worship and praise debe de ser con it alegría. has to be with happiness. Cuando usted viene a la casa de When you Dios, come to the house of the Lord, véngase comido, come, you véngase have been descansado, full
rest. y véngase con todas las I'm pilas. come with all the ¿Por qué? energy. Porque Why? tiene que tener toda la energía Because you have to have all the energy para alabar y bendecir to a Dios. praise and worship God. Por favor, no me salga con que hizo Please, 1000 cosas este don't tell me día that today you made a lot of things. y que hoy ya estoy tan cansado a And that esta today hora. I'm so tired at this time. Aprenda a darle lo mejor a Dios. Learn how to give the best to the Lord. Porque cuando usted alaba a Dios, Because when you worship dice la Biblia God, que tiene que hacerlo con alegría. it says that you have to do it with Dice happiness. cantar la gloria de su nombre. Shout Diga the conmigo, glory of his name. la gloria de su Say it nombre. with me, the glory of Entonces his name. cuando yo adoro, So when I worship, yo estoy cantando, I am singing. de mi boca está saliendo From my mouth is la coming gloria out the glory de su of his nombre. name. Yo canto I sing de la gloria de Dios. of the glory of God. Yo canto I sing del poder de Dios. of the power of God. Yo canto I sing de las maravillas de of the Dios. marvelous things of Yo the Lord. canto I sing lo que Dios ha hecho. what God has done. De ahí proviene la From verdadera there, gloria It comes the en true la worshiping alabanza. on the praise. Y dice poner gloria. And it has to put glory. Dice cantar la gloria. To sing the glory. Ojo aquí, le estoy enseñando. Pay attention Uno es in this. I'm cantar la teaching you. gloria One is to de sing Dios. the glory of God. Número 2, Number 2, poner gloria en su alabanza. put glory into Entonces your debo de worship. aprender a ponerle So I gloria have to learn en la how to put alabanza. worship into the Esta palabra de gloria, this word of glory. la palabra kabot, It's the word y aprenda kabot, esto, and learn es dar honor, this. It's to give honor, dar honra, gran cantidad, great quantity, multitud de riquezas, multitude of richness, reputación, reputation, majestad majesty, y esplendor. and splendor. Cuando yo estoy adorando a Dios, When I'm worshiping debo God, de poner esa majestuosidad I have to put that en la alabanza y majesty la on the adoración. worship and praise. Cuando la verdadera gloria que nosotros When the true glory proponemos, that we kabot, put, kabot, no es una gloria que it proviene del doesn't come, it's hombre, not a glory that comes from sino the man, kabot habla de but la kabot gloria speaks about the y de la glory majestad and de the Dios. majesty of the Lord. Cuando la gloria de Dios When the glory of está God sobre mí, it's over me, cuando yo estoy adorando, when I'm yo worshiping, estoy poniendo alabanza y I'm adoración, putting praise and worship, pero hago dándole toda la but gloria I'm doing it y giving toda all la the glory honra and all the y honor toda la and majestad. all the majesty. Es decir, le doy lo It mejor means de lo I give the mejor. best of the best. Le doy con la mayor I do intensidad. with the biggest intensity. Yo muchas veces cuando estoy adorando, Many times when I'm worshiping, le pido al Espíritu Santo, I ask ayúdame for the Holy Espíritu Spirit to Santo, help me. quita la dureza I say, Holy Spirit, take all en mi the corazón, hardness in my heart. quita todo lo que impida que yo Take pueda away derramar mi everything that's holding me corazón, back from pouring my porque heart. Dios se merece lo Because mejor, God deserves the best. porque Dios se merece algo Because genuino, God deserves algo something verdadero, genuine, something algo truthful, que realmente something salga de mi that truly corazón, comes out of my heart. porque la verdadera Because alabanza, the true worship dice la palabra, es the fruto word. de labios. It's Diga fruit of conmigo, lips. alabanza. Say it, worship. Diga fuerte, Say it, alabanza. worship. Es fruto de labios fruit of que lips invoca tu nombre. That calls your name. Esa es la definición That's bíblica the de la biblical alabanza. definition of the praise. Es el fruto de It's labios. the fruit of the Pero lips. también la palabra dice But also the word que de la says abundancia del from the corazón abundance of our hearts habla la boca. speaks our heart. Entonces lo que hay en mi So what corazón, is in my heart, y cuando yo lo estoy and when I'm hablando, speaking it, se convierte it en el turns fruto into the fruit de la experiencia of íntima the intimate y profunda con el Señor, with the Lord. y hay un fruto And there is a fruit saliendo de mi boca. getting out of my Se mouth. llama alabanza y That adoración. means praise and worship. Eso sale de un That comes verdadero out adorador. of a true Amén. worshiper. Denle un Amen. aplauso al Give a big Señor. applause to the Lord. Voy rápido, dice I'm going fast, and it says, verso 3, Verse 3. decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Eso es la alabanza y la adoración. this is the worship and praise. Decirle a Dios cuán grandiosas son sus Tell God, how obras. big are your works? Por la grandeza de su By poder the greatness of your se power, someterán a ti tus enemigos. everyone will Toda submit la to you. tierra te adorará All y the land cantará a will ti, worship you and sing cantará a tu They nombre. will sing your name. Venir, ver las obras de Come and Dios, see the work of the temibles en hechos sobre los hijos de los Lord. He is hombres. fearful in with the midst of the men. Volvió el mar en seco He turned the Red Sea
por el río pasaron a pie, By the dry river they went ahí on foot. en él nos alegraremos. Right there we will. Entonces, cuando hay una verdadera So alabanza, when there's a true worshiping, estamos cantando de la grandeza de we are Dios. singing from the greatness Pero of the cuando Lord. hacemos esto, But when we do this, los enemigos de Dios the enemies of the Lord son sometidos. are submitted. Cuando nosotros adoramos a Dios, When we worship the Lord, te dice, se están levantando it cosas, says they're raising things hay up. muchos problemas. There's a lot of troubles. Y viene pastor, ore And the por pastor- mí. you come and say, Pastor, El pray for diablo me. se está The devil levantando. is raising up against Y me. yo le digo, ¿y por qué lo dejas? And I tell you, how come did you Porque let lo it? que debes de hacer Because what you es have adorar to a do Dios. is to praise the Lord, es en verdad adorar a Dios. truly. Y entonces los enemigos de Dios son Then the enemies sometidos, of the Lord are Los gonna be enemigos de submitted. Dios The enemies of God son callados en su are being presencia shut on his cuando el presence pueblo está adorando. when the people are Entonces, worshiping. cuando el pueblo adora So when the people y alaba a worship Dios, and praise the los Lord, enemigos de Dios son the esparcidos. enemies are being, Y nosotros spread. queremos que las cosas And cambien. we have things to change. Levantemos adoración a Dios. Let's raise a praise to Entonces, the Lord. quien no tiene alegría y So, gozo who doesn't have en su happiness corazón and joy para in their alabar a hearts to Dios, praise the Lord, es porque no tiene la fe de lo que Dios va a is hacer. because you don't have the faith of what God is Porque going dice, to do. alabémoslo por sus hechos y por sus obras. Because it says, let's praise him Porque Él for his abrió acts el and mar y works. pasamos por lo Because he seco. opened the sea and we went Y in dice, dry land. ahí nos And he alegraremos said, en Dios. right there we rejoice Cuando on the sabiendo Lord. When? lo que Él hizo What he did y sabiendo lo que Él va a hacer. and knowing what he will do. La alegría no viene cuando Él lo hace. Happiness doesn't come when La he alegría viene does it. cuando yo creo. Happiness comes when que Él I lo puede believe hacer. that he can do it. Entonces yo estoy alabando no con tristeza. So I'm praising not Yo with le alabo sadness. con alegría. I praise him with Estoy joy. en medio de la I enfermedad, am in the middle of en my medio del sickness, problema, in the middle of my en medio de la troubles, crisis, in the middle of my pero crisis. ahí alabo a Dios But con right there, alegría, I praise the Lord with porque happiness, esa es la expresión de because fe that's the en mi expression of corazón, faith in my heart, de saber que Dios lo va a of hacer, knowing that God is que no going to do importa it. lo que yo esté It pasando, doesn't matter what I'm Dios going sigue through. siendo God Dios still y su being mano no God, se ha and cortado. his Amén, hand denle un has not been aplauso al cut off. Señor. Amen. Escuche esto, Listen to anótelo y grábelo en su corazón. this. Write it down and put it in your La heart. alabanza y la adoración The praise and the worship es la memoria is the memory de un corazón agradecido. of a grateful heart. Otra vez, Again, la alabanza y la the adoración praise and the worship es la memoria is the de un memory corazón agradecido. of a grateful heart. Cuando un corazón recuerda lo que Dios ha hecho, When a heart remembers what the Lord tiene has done, 1000 motivos y has razones 1,000 motives and reasons por qué alabar a Dios. why to worship Puede God. ser que esté pasando por el peor problema, Maybe he can be going through the pero worst recuerdo trouble, lo que Dios hizo. but I remember what God did. Y eso es And that suficiente is enough para levantar una eterna for me alabanza to y raise adoración an a Él. eternal praise and worship for Entonces, him. cuando una persona recuerda So when a person remembers de dónde Dios lo ha sacado, where God took him out of, lo que Dios ha hecho en su what God vida, has done in his life, cómo Dios se ha how manifestado, God has manifested. la pregunta es, The question is, ¿por qué sería entonces why is it apático en la adoración? that you don't care about the worship? ¿Por qué sería apático en la How alabanza? is it that you don't care about the praise? Bueno, solo eso. Okay, only that. ¿Le digo un poquito más? Can I tell A you mí a Dios little me bit habló more? esto hace algunos años. God spoke up to me about this years ago. Cuando la iglesia, los creyentes va pasando, porque mire, When the church los and the cristianos no believers are fumamos, going no tomamos, through, no nos because drogamos. Christians, we don't drink, we don't Pero smoke, ¿cómo we don't comemos? drugs, ¿Cuántos dicen but gloria a Dios? We eat a lot. En las Amen. fiestas de los cristianos no hay On the alcohol, no hay parties of the droga, Christians, there's no pero hay alcohol, mucha there's no comida. drugs, but there's a lot of food. Entonces cuando va pasando el tiempo, So when time is passing by, cuando venimos a Cristo, venimos when todos we come to flacos y Christ, ojerosos we are very pale and por la skinny, droga, por by los the drugs, problemas. by the troubles. Pero cuando venimos, Dios nos But when bendice, we come, God blessed us. nos vamos llenando de We are bendición. falling out about blessings. Y la bendición se mira por todos And the lados. blessing, you can see it everywhere. Y llega el momento And the moment comes donde ya no podemos danzar en su where we can presencia even dance in His presence anymore. y donde
ya nomás levantamos un pie y levantamos and el we can otro. only raise one foot and then the Yo other. le digo una cosa, lo que Dios me habló hace Let me mucho tell you tiempo, something what God told me a long time ago. que yo tenía que mantener mi cuerpo siempre That I en had to keep forma, my body always no on para la form, gente not for the people, y no para verme bien para la and not for gente, me to look good for the para que people. pudiera doblar mis So rodillas I will delante be del able to Señor, bend my para knees que before llegara the a los Lord, so I 60, can a los get to 70, 60, a los 70, 80, a los 90 to años, 90 years old, danzando en la presencia del dancing Señor, in the presence of the brincando. Entonces Lord, ahí jumping. So right there, se da cuenta que aún en you eso can tell even in there, uno tiene que cuidarse we have to take para care poder, of ourselves, poderle dar lo mejor a Dios. to be able to give the best to the Lord. ¿Quiere que le enseñe? No me quiero ir, pero I quiere don't que le wanna enseñe go una too fast. cosita más. Do you want me to teach you a little bit more? Cuando somos muy carnales y poco When espirituales, we are a lot about the flesh and very cuando small somos spiritually, espirituales, when we are spiritual, tenemos dominio propio. we have self-control. El dominio propio controla The nuestra self-control boca. controls our tongue. Cuando somos carnales, When we are in the flesh, no tenemos dominio sobre nuestra we don't boca. have control over our mouth. Por eso hablamos That's why we incorrectamente, speak incorrectly. por eso comemos That's why we incorrectamente eat incorrectly. y no podemos And we controlarnos cannot control porque ourselves somos muy carnales. because we are in the Pero flesh. cuando somos But when espirituales, we are in the spirit, entonces tenemos espíritu de poder, de amor y de then we dominio have a spirit propio. of power ¿Para and qué? self-control. For Para what? poder mantener mi corazón To be able sano. to keep my heart Diga conmigo, corazón healthy. sano, Say it, heart healthy. para que de mi boca So salga from una my verdadera mouth adoración can come out a true y praise, mantener mi cuerpo and keep my sano body healthy para poder alabar a to Dios. be able to praise the ¿Me está Lord. siguiendo? Are you following me? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos So en when we adorar a focus Dios, ourselves on worship the los Lord, cuerpos comienzan a the ser bodies sanados start to be healed por la presencia y by por the la presence gloria de and Dios by the glory of God, derramada sobre tu vida y pouring sobre tu over your cuerpo. life and over your body. Entonces, la falta de dominio So the propio lack of self-control, habla precisamente, speaks- mire, seamos sinceros y hablemos algo. let's be honest, and algo let's speak humano about que nos something pasa. human that happens to us. Tenemos enfermedades, We have sickness, tenemos sobrepeso, we have overweight, y estamos cansados, and we are tired, y estamos somnolientos, and we are y estamos, smell no good. podemos orar, and we cannot pray. no tenemos fuerza We don't have the strength porque mi cuerpo no está en forma. because my body is not in form. Entonces it's me not in habla, shape. dice la palabra, que el So cuerpo the de word Jesús says that the body of es el Christ sacrificio is perfecto. the perfect sacrifice. Fue un solo It sacrificio was perfecto on y para one siempre. perfect sacrifice and forever. Pero Jesús se cuidó para But Jesus hacer ese took care of sacrificio himself perfecto, to be able to make the para sacrifice hacer perfect, esa ofrenda to grata make that offering, para el Señor. the pleasing offering Y to Él the se Lord. cuidó And he took care of espiritualmente, himself spiritually, pero también se cuidó but he also took care físicamente of himself physically para poder ser ese sacrificio to be able to acepto, make the sacrifice, to ese be sacrificio accepted, perfecto. the perfect sacrifice. ¿Se da cuenta que la adoración es mucho más que canciones? Can you see that the praise is more than sing? Tenemos mucho que enseñar, We pero have a termino. lot to sing, but I'm Vamos gonna rápido. finish on Zacarías this. 14, verso Zechariah 17, 18. chapter La alabanza, 14, por favor, me ayuda. verse 17 and 18. Zacarías 14, Zechariah 17. 14. Zacarías 14, 17 dice: acontecerá que de los de las familias 17. de la tierra, acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieren a adorar a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia, no vendrá sobre ellos lluvia, y si las familias de Egipto no subieren y no vinieren, sobre ellos no habrá lluvia, y vendrá la plaga. ¿Vendrá qué? La plaga con que Jehová herirá las naciones. De aquí viene la palabra que Dios me dio. Right here comes the word that the Hay Lord gave plagas me. y hambre que van a venir sobre la tierra. This plague and hunger that is going to come Y on dicen the los land. siguientes versículos que ese And es in el the next pecado de verse, Egipto. That's the sin of Egypt.
Y ese es una crisis que vendrá sobre las naciones And de that's la a crisis tierra. that is going to cover the nations Pero of dice la the palabra world. que los que no subieren a Jerusalén a adorar, But the word says that those who will not go up to Jerusalem la lluvia to no praise, descenderá sobre su tierra. the rain will not come over their land. Y los que no suban a adorar, And those who will not go to worship, estas plagas vendrán these plagues will come sobre su tierra. over the land. Entonces la adoración tiene un beneficio, So the worship has a benefit, pero también tiene una but also consecuencia. has a consequence. Se lo digo rápido. I'm telling you this quick. De todas las ciudades From all y of de the todas las cities, naciones all of the nations, donde había judíos where there were Jews, y donde había prosélitos, and estos son los que no eran judíos, those that pero are not creían en Jewish, Dios. but they believe on God. No importa en la nación que ellos It didn't matter estuvieran, in the nation that they ellos were tenían at. que viajar. They had to Diga conmigo travel. viajar. Say it with me, trouble. Ellos invertían They will tiempo, invest time. ellos planeaban, They will plan. y el viaje no era como hoy que agarras And tu the trip carro wasn't like today, y en that 15, you take 20 your car, minutos estás en and la 15, iglesia. 20 minutes you're in church. Ellos viajaban una They semana, would travel 2 a week, semanas de 2 camino, weeks un of mes, the way, a month, para poder llegar a to be able to Jerusalén get to y para Jerusalem poder adorar. and to be Y able se to pasaban los días worship. de las And fiestas times of the party adorando a would start, Dios, praising the y Lord, después regresaban and then nuevamente they a will su go casa. back to their houses. Y de entonces viene la palabra And so the word comes y le dice: los que no suban a and Jerusalén a says, those who adorar, don't go up to Jerusalem la and lluvia praise, no descenderá sobre su the rain tierra. will not come over the land. Dice: hay plagas que vienen sobre There's las plagues naciones that are coming over the nations. y hay un juicio de Dios sobre la And there's a tierra, judgment that's coming over the pero los que world. suban a adorar, But those who come diga to conmigo, worship, los que vienen a say it with adorar, me, those who come to entonces worship, vendrá lluvia sobre su so the tierra. rain will come over their Por favor, lands. no se ande quejando Please do not be y no viva en complaining. queja porque no And don't be tiene, complaining because you don't have porque me anything. quitaron las Because horas, they took porque hours no away tengo from me, trabajo, because I don't have a job, porque me está yendo mal. because everything's Eso going se wrong. llama queja That delante de is- Dios. ¿Por qué? Why? Deberías de meditar si You should realmente think about if truly estás en el momento en you el que are in tienes the que moment adorar. where you're supposed to be worshiping. Porque cuando tú adoras a Because Dios, when you worship los the Lord, cielos se abren. the heavens get Diga open. conmigo, cielos Say it with me. abiertos. Open heavens. Y hay bendición And there's sobre tu blessing tierra. over your land. Si tú alabas a Dios, If you praise the las, Lord, las ventanas de los cielos se the abren. windows y of sobre heaven will ti open, viene la and bendición. over you there- Oh, pero ellos no subieron a But adorar. they didn't go up to Los praise. cielos se van a The cerrar heavens will close. y no vendrá lluvia. And there will be no rain. No solamente eso, Not only that, le van a venir las plagas. but the plagues are gonna Las mismas come. plagas de The same Egipto, plagues dice, from Egypt vendrán sobre la are gonna tierra, come over the land, sobre tu casa, over your house, sobre tu terreno. over your land. Ahí vendrán las plagas. Then there the plagues Entonces, are gonna come. cuando nosotros adoramos a Dios, So when we worship the Lord, hay bendición, there's blessing. pero tenemos una responsabilidad But we also have a y responsibility. tenemos que saber And we have to know que tenemos que comprometernos that con we have to Dios compromise with God. a estar cuando tenemos que To estar be there when we have to be there. en el lugar que In tenemos the que place estar. where we have to be. Porque no dijo cuando se pongan a adorar, Because I don't say when they start Dijo, worshiping. No. cuando vayan a When they Jerusalén, go to Jerusalem, el día que tienen que the day they ir, have to go, ahí van a adorar, right there they're gonna ahí worship. los cielos se van a Right there abrir. the heavens are gonna Entonces get cuando open. ellos regresen a su So casa, when they go back to their se darán houses, cuenta que su they're tierra gonna ha be sido able to bendecida. see that their land is Y being si había blessed. plagas sobre And su if there were tierra, plagues over the las land, plagas se habrá the ido, plagues are being porque la gloria de Dios gone, ha because the descendido. glory of God has En come. otras palabras, In another y este es words, el mensaje que and Dios this me is the dio, message that God gave me. urge la alabanza y la It's adoración, urgent for the praise and the porque worship. el mundo va a Because pasar the world is gonna por go momentos de hambre, through moments of por hunger, momentos de through plaga moments of plague, y momentos de and pestes moments en la tierra, of en las plagues naciones. in the land, in the nations. Pero la adoración de la iglesia But the worship of the church, provocará un oasis it will provoke an donde oasis estas pestes no where llegarán, all of these pests cannot para que come. todas las naciones de la So all tierra of the nations of the tengan world un lugar seguro can have a safe para place poder venir a adorar a to be Dios. able to come and worship Entonces, the Lord. cuando la iglesia So when alaba a the Dios, church praises the Lord, es como un faro en medio de las it's like a tinieblas, light pole in the midst of the darkness, atrayendo a bringing todas esas all almas of those souls perdidas, that are lost, atrayéndolas de la bringing oscuridad, them from the darkness. atrayéndolos de las tinieblas. bringing them from the La darkness. iglesia está adorando, The church is la iglesia worshiping. está levantando
alabanzas al Señor The church is y la raising luz de praise to the Cristo Lord, and the light está of Christ brillando de una manera is shining espiritual. in such spiritual way. Yo sé que es tarde, pero Dios quiere I know hacer it's algo. late, but God wants to do He something. escuchado muchos I testimonios have heard so many de testimonies avivamientos of revivals donde un pequeño grupo de where a hermanos small group of brothers and comenzaron a sisters, adorar they started to en worship momentos muy in difíciles, very difficult times, donde la nación estaba pasando por nation was going momentos muy through difíciles. difficult times. Comenzaron a adorar They started to y worship comenzaron a exaltar a and they Dios. started to exalt the name of the Y Lord. gente comenzaba a venir. And people started to Era come. un granero It was a farm y tocaban la puerta. and they will knock the door. Y decía, es que Dios puso que viniéramos hoy a este lugar. And they will say, God put, Pues put in our pásenle. hearts to come to Y this empezaron place. a venir decenas de personas Tens of people started y to come. centenas de por And cientos hundreds, venían. they started to come. Y esas reuniones se convirtieron en miles. Those reunions started to ¿Por get qué? in Porque había thousands. gente que Why? estaba adorando Because there were people that y was estaba worshiping, exaltando a and they was Dios. exalting the name La of gente que Jesus. estaba afuera, The name the en people la that was droga, outside on en el drugs, alcohol, on alcoholism, ahí en medio de su prisión right there in the middle of y their en medio prison, de su and in the adicción, middle of their addiction, sentía una necesidad they de felt buscar a a Dios. need of seeking Lo for más God. The impresionante, most que todos al impressive mismo thing, tiempo, that everybody at todos once, esos que estaban all of perdidos, those that were lost, todos al mismo all tiempo, of them at once, sintieron en su they corazón felt in their hearts el ir a ese lugar. they need to go to that No place. era una iglesia, It wasn't a church, pero se pararon ahí but they stood right a que there abrieran las for puertas, them to open the porque lo doors, sintieron because they felt ese día, that day, a esa hora. and that time. Dígame usted, Tell me, ¿cómo se llama eso? how is that called? Sino una luz de Cristo But the light alumbrando. of Christ Por eso dice shining. que cuando la iglesia That's alaba, why it says when the churches entonces worship, los que son cautivos those serán that are liberados. captive are gonna be free. Entonces vendrán por miles so thousands are a going los to come pies de to the Cristo, feet of Christ, de las tinieblas, from the darkness, de oscuridad y de miseria, of shadows and estarán mystery. siendo They're arrancados gonna start being de las taken garras out del diablo, from the hands de of los the devil, demonios. on the Pero demons. ¿sabe por qué? But you know why? No por una fuerza Not for, natural, sino por la normal obra del strength, Espíritu but for the Santo. work of the Holy Por eso es Spirit. importante That's why it's so que important adoremos a Dios, for us to worship que lo the hagamos Lord, con for us to do it excelencia, with excellency, que nos for us santifiquemos to sanctify ourselves, para adorar a Dios, to be worship the Lord, que lo hagamos con temor y to do reverencia it with honor y and, que caminemos así en and to en walk nuestro like diario that in our vivir daily lives, para ser adoradores to be able to del be Dios worshipers eterno. of the Amén. eternal God. Amen. Dele un fuerte aplauso al Give a big Señor. applause to the Lord. Pongámonos de pie en Let's esta stand noche. up tonight. Y sé que es poco tarde, pero cierre sus I know ojos it's a ahí little donde late, está. but close your eyes right there where